Y bueno, arrancamos con esta música tan particular porque tenemos el placer de tenerla en la mesa a María Susana Assi, escritora del libro de Astor Piazzolla, persona que conoce profundamente y nos va a desasnar a nosotros, que somos personas que tenemos un conocimiento tangencial de Piazzolla, ¿no? Conocemos la música, si querés, ahí, pero no a él como tenemos persona. que introducirnos, y me parece que esto es como tantas cosas importantes que han pasado a nuestro alrededor y a veces no nos metemos como corresponde, y tenemos la suerte de tenerla a María Susana con nosotros. ¿Cómo estás, María Susana? Bien, Miguel, y mucho mejor con ustedes. ¿Qué tal, Eduardo Pazman? El Tano. El Tano. Pazman. Tené cuidado, pues se enoja, por ahí empieza a gritar, pero no se preocupe. Otro Tano. Claro, somos dos Tanos en realidad. Bueno, lo voy a presentar acá, José Luis Rinaldi. El Tano Rinaldi. El Tano Rinaldi, el Tano Pazman. Yo me voy a la vuelta porque soy un gallegazo acá. Me parece que Sorraquina está de más hoy. Y la Tana Assi. Y la Tana Assi. Y la Tana Assi, tal cual. Bueno, antes de entrar en Astor, te quería preguntar del bloque anterior. El Holanda del 74 era la Naranja Mecánica. Exactamente, la Naranja Mecánica que pierde la final con Alemania 2-1, que al minuto hace una jugada bárbara, justamente Johan Cruyff, y le hacen un penal, se pone Holanda 1-0 y después con 2 goles de Gerd Müller dan vuelta el resultado y lo termina ganando Alemania. Ese equipo de Holanda le gana 4-0 a Argentina en el Mundial y le gana 4-1 un amistoso un mes y medio antes del Mundial 74, y todo el mundo decía, bueno, pero es un amistoso. Después perdimos 4-0. Bueno, volviendo a donde estábamos, yo querría arrancar, José, después te dejo que preguntes lo que quieras. La música introductoria, ¿no? Que es que lo que escuchamos fue la introducción a Héroes y Tumbas de Astor Piazzolla, que fue un pedido en realidad, ¿no? Que le hicieron que lo haga. En realidad, Astor se reunió con grandes para su música. Se reunió con Ernesto Sábato, con Jorge Luis Borges y con muchos otros. En su momento tal vez no era consciente, como nunca fue consciente de que fue un genio, y lo fue. Y también con grandes en el exterior, en Italia, en Francia, en Estados Unidos. Y reitero, sin tener conciencia de lo que su música significaba. Fuera desde la composición, la creación, dirección orquestal, ejecutante y arreglador. Sí, a mí de la lectura del libro, María Susana, la primera interrogante que me surge es ¿cómo se te ocurre escribir esta obra? Bueno, me recibí de antropóloga y yo no sabía qué hacer con mi carrera, y 2 años antes de terminar se me ocurrió trabajar sobre el tango. ¿Por qué? Por la inmigración europea en la Argentina. O sea, todo lo que yo he trabajado ha sido desde esa mirada. Y Astor Piazzolla fue un inmigrante italiano, digamos, nieto de inmigrantes tanto por el lado paterno como materno. Los abuelos maternos eran de un pueblito cercano a Lucca, en la Toscana, y los abuelos paternos de Trani, en la Puglia. Y el padre de Astor le regala un bandoneón cuando él tiene 8 años, el día de su cumpleaños, y le da un mandato musical y cultural con ese regalo, diciéndole, sea argentino, no te sientas desarraigado, donde quiera que estés, vas a llevar el tango. Y así fue, él llevó el tango por el mundo y podía componer sus tangos en cualquier lugar que estuviera porque sabía 3.000 tangos de memoria. Sí, era realmente una mente privilegiada, ¿no? Ahora, la obra a mí me atrajo primero por Piazzolla, después por María Susana, a quien conozco hace muchos años, pero después por lo agradable y llevadera que es su lectura. Y la cantidad de fuentes que se manejan. ¿Cómo fue el proceso de preparación de una obra de este tipo, María Susana? Fue un proceso complejo. La primera edición, que salió publicada por Oxford University Press en el año 2000 en inglés, y en el 2002 acá por Editorial El Ateneo, que la ha seguido publicando en reediciones, reimpresiones, y esta nueva edición con 100 páginas más. Fue un proceso muy largo, está basado en 200, ahora tiene 260 entrevistas, en su momento eran 240, y en todas las fuentes escritas y orales
que pudimos rastrear de Piazzolla en la Argentina, en Estados Unidos, en México, en Uruguay, en Brasil y en varios países de Europa, incluso Finlandia y Suecia, que tuvimos la suerte de contar con alguien que nos tradujera esos artículos periodísticos. Y este libro hubiera sido muy distinto si no hubiera sido encarado en 1995, porque son innumerables las personas que han fallecido y que hoy no están para contarnos cómo era Astor y cómo era... y cómo, grandes músicos que han tocado con él, empezando por su primera esposa de The Wolf, su hija Diana Piazzolla, que escribió un lindísimo libro sobre su padre, y a Astor le gustó mucho, y tantísimos músicos que hoy ya no están. El libro, además que tiene una edición exquisita, diría, tiene una serie de fotos muy interesantes. ¿Vos tuviste el apoyo de la familia para escribir esta biografía? No es una biografía autorizada y tuve el apoyo absolutamente generoso de toda la familia, sea en cuanto a vivencias, a fotos, a ver algún que otra película. Sí, absolutamente. Y hoy en día tenemos una relación con Daniel y con Pipi y con Laura Escalada Piazzolla muy estrecha, que se ha ido forjando con el tiempo y además, claro, con el miedo que da a quien lee la biografía de su marido, de su exmarido, de su papá, y a ver qué pusieron esto, ¿no? No fue una tarea fácil, porque hay muchas aristas de Astor que había que presentarlas de cierta manera para no herir susceptibilidades, que siempre las hay. Y bueno, la verdad que nos dieron una carta de confianza sin saber quiénes éramos, porque este trabajo inicial lo hice con Simon Collier y esta nueva edición la hice sola porque Simon falleció en el 2003. O sea que ese apoyo, y empezamos por Daniel Hugo Piazzolla, seguimos por Dede, fue impresionante. Sí, yo creo que es lo que se traduce a través de las páginas de la obra, ¿no es cierto? Porque además hay mucha intimidad en la obra. Por ejemplo, el tema de los sobrenombres que tenía Piazzolla, ¿no es cierto? Decinos un poquito cómo era esto de... Piazzolla era un chico terrible, digamos, que a él le encantaba hacer bromas, pero que no se les hicieran a él. Cuando tocaba con Troilo hacía todo tipo de bromas y Troilo le puso el gato porque saltaba de un lado a otro, le puso láser o laser. Bueno, Lefty le decían en Estados Unidos porque era zurdo. Bueno, él no tenía problemas por ser zurdo, la verdad que ningún complejo por eso. Es más, nació con un pie mal y su papá siempre lo estimuló para que fuera un gran deportista, para que llegara a ser alguien. Y bueno, la verdad que no tuvo absolutamente ningún complejo y fue el músico que hoy está recogiendo la enorme trascendencia que él buscó, y a 26 años que se van a cumplir en julio de su fallecimiento, es increíble cómo crece la audiencia en la Argentina y en el mundo, y su obra ha sido tocada en todos los continentes, incluso en la Antártida, que eso fue en el verano del no este, sino el anterior. Con respecto a eso, quería preguntarte cómo ves vos o cómo está en el libro, cómo lo rescatás o cómo lo podés contar, las influencias que tuvo, ¿no?, para terminar siendo Piazzolla, porque era un músico que ponía en juego lo clásico en ese momento del tango, ¿no? En algunos que medios que como lo castigaban por lo que hacía, ¿no? Y él se forma de alguna forma afuera, tiene un grupo de influencias y termina siendo una cosa que es increíble, ¿no? ¿Cómo lo puedes describir? Es muy buena tu pregunta, Miguel, y muy compleja, porque la vida de Piazzolla es como su derrotero musical es como su vida. Él nace en una familia de hijos de inmigrantes, se va a los 4 años con sus padres a vivir a Nueva York, ahí escucha mucho jazz, vivió hasta los 16 años, así que escuchó jazz, blues, ragtime, klezmer, en la música judía, que también tiene el ritmo 3-3-2, que él utilizó muchísimo para sus obras. Cuando llega a la Argentina estaba muy en onda el tango, se enamoró de la música de
por ejemplo, de Elvino Bardaro, de Aníbal Troilo, y finalmente logró tocar con Pichuco, pero Troilo le decía que siempre metía demasiadas notas, que él quería música para bailar y no que hiciera tanto firulete. Piazzolla siempre quiso estudiar y tuvo la suerte que una vez que estaba Arthur Rubinstein acá viviendo en la calle Arroyo, era la Segunda Guerra Mundial, o sea que en Europa no había conciertos, y entonces fue Astor con una obra para pedirle una opinión, y le dijo, no, usted tiene que estudiar o tenés que estudiar, y lo mandó a estudiar con Alberto Ginastera. Alberto Ginastera fue su primer maestro, y le enseñó composición, dirección orquestal, y analizaban las partituras de Béla Bartók, que también ahí está el ritmo 3-3-2. Entonces él tiene una enorme influencia de Béla Bartók, de Stravinsky, ama Bach, ama su melodía es pucciniana, es de Puccini, también casualmente nacido en Lucca, y Vivaldi. Ahora, esa mezcla inteligente que hace entre el tango, el jazz y la música clásica contemporánea es muy difícil de superar. Nos habla de una inteligencia musical impresionante. Precisamente siguiendo un poco con el tema, con la música de Astor, también tuvo una maestra excepcional con Nadia Boulanger, ¿no? Así Contanos es, José Luis. En realidad Astor decía que había tenido 3 maestros, la ciudad de Buenos Aires, Alberto Ginastera y Nadia Boulanger. Y yo agrego un cuarto maestro que fue su padre, Nonino, que le regaló el bandoneón y que le dio el mandato musical y cultural. Nadia Boulanger, maestra de eximios músicos, bueno, tantos han estudiado con ella, que bueno, él llega a París habiendo ganado una beca, y él quería ser músico clásico, entonces había guardado el bandoneón en 1947, pero de todas maneras se lo llevó a París, porque pensó que a lo mejor tenía algún trabajito y lo podía ayudar. Bueno, cuando empieza a tocar algo clásico, Nadia se dio cuenta que eso no era él. Entonces le dice, ¿pero usted qué música hace? Y con vergüenza le dijo, tango. Pero usted no toca tango en el piano, ¿en qué instrumento lo hace? En el bandoneón, más vergüenza aún. Dice, es un instrumento que bueno, Stravinsky admiraba mucho. Bueno, recordemos que Stravinsky que también compuso tangos, y hay varios músicos clásicos del siglo XX que compusieron tangos clásicos. O sea, que Nadia también le dio el permiso para que fuera él mismo. Y bueno, ahí él grabó con las cuerdas de la orquesta de la Ópera de París y con 2 grandes pianistas, uno Lalo Schifrin, que tuvo que irse de gira y fue reemplazado por Marcial Solal. Marcial Solal, gran pianista de jazz, que en la época con Tete Montoliu creo que fueron los 2 mejores de Europa en ese momento. Sí, y yo diría, bueno, vos dices que Boulanger le dio el permiso, casi yo le diría que dio el mandato, ¿no? Es decir, porque fue muy insistente en que él tenía que hacer tango, ¿o estoy equivocado? Me parece que Piazzolla se sintió liberado con eso, que una maestra magistral, valga la redundancia, le diera esa orden y ese permiso, le indicara el camino, cosa que hacía con todos los músicos, pero claro, cuando uno le dicen usted sea uno mismo, y a veces es difícil, ¿qué hago yo como yo mismo? Sí, ¿no? Difícil. Pero él lo tenía a flor de piel, el tango. ¿Y qué edad tenía ahí? Y él nació en 1921, estábamos hablando del año 54, o sea que son 34 años. 34 años. Sí. Mira, voy a hacerle una pregunta a María Susana, que no sé si me la va a poder contestar, y no sé si le vamos a tener que dar tiempo. ¿De qué equipo era Piazzolla? Piazzolla cambiaba, por momentos era de River, por momentos era de otro club de fútbol, así como que fuera primero, digamos. Era un genio. Claro, bueno, sí, era un genio. Que aprender, sí. Era un genio en todo sentido. Era un genio en todo sentido, muy hábil. No, pero lo que yo tengo entendido es que el fútbol no era un tema significativo para él, pero él practicó otros deportes y bien.
Ella a pesar de que tuvo un problema en el pie cuando nació, que lo contó. Sí, claro, pero él, sin embargo, ganó torneos de natación en Estados Unidos cuando era jovencito. Sí, y su padre lo mandaba a boxear y jugaba al vóley en la playa. O sea que siempre hizo cosas con esa pierna y que nunca tuvo ningún problema hasta los últimos años en su vida, que sí rengueaba un poco. ¿El problema fue que tuvo polio de chico? No, nació, se llama pie bot, que es un pie que está torcido para atrás. Entonces sufrió varias operaciones en Mar del Plata, donde nació, y bueno, su mamá tuvo un poco de miedo de seguir teniendo chicos y fue su hijo único. Pero todos marplatenses, madre, padre, todos. Sí, ¿no? Todos. Italianos marplatenses. Claro, porque a los 4 años se fueron a... Estoy medio asustado porque estoy rodeado de tanos acá, güey. Sí, se fue a Estados Unidos, pero después volvió a los 16, después volvió a Mira, la vida de él es una vida de un gran viajante, ¿no? Porque y va tomando, porque por ejemplo hoy vuelve a vivir a Nueva York, 58, 59, donde encontramos el cool jazz. Y la gente que le gustaba el jazz, y aparece el cool jazz, dice, no, esto es frío, a mí esto no me llega. Y yo escuché tantas veces decir hace años que la música de Piazzolla es fría, y para mí no es nada más pasional y emocional que la música de Piazzolla. Bueno, la vamos a dejar a María Susana Assi, antropóloga cultural, Pazman. Antropóloga cultural, después vamos a analizar un poco ese fenómeno. Que descanse un poco, vamos a escuchar algo. Voy a desmenuzar vamos a seguir escuchando algo de Piazzolla y volvemos. Y bueno, seguimos con Pazman, nuestra visitante, antropóloga cultural, María Susana Assi. No te voy a preguntar, no te pongas nervioso. No, está clarísimo. Te tiro el centro para que haga la pregunta. ¿Cómo? Estudia las diferentes... Muy bien, venís tan firme. Aspectos humanos y sociales. Y culturales. Desde el punto de vista, más que nada, cultural. Muy no bien, tanto social. Muy bien, muy bien. ¿Estamos en lo cierto? Es correcto. Vos sos antropólogo, sos un antro. ¿Y el pólogo pues sería? Un antro que me gustaría mandarlo al polo. Bueno, te lo agradezco. ¿Y tirás el primer centro? Sí, ¿Hacés la primera pregunta? Sí, como no, le quería preguntar a María Susana, ¿cómo era él? El carácter, algo ya nos anticipaste, no le gustaba que le gustaba hacer bromas, pero no le gustaba que lo cargaran, y ese tipo de cosas, pero era un tipo de buen humor, de estar generalmente de buen humor, qué cosas lo enojaban. Piazzolla fue una persona tímida, tierno, a veces no expresivo, le molestaba muchísimo que no respetaran su música y que lo insultaban. Lo insultaban ¿por qué? Porque bueno, es normal. Rompió un paradigma musical como el tango, que era peor que romper el monumento a no sé qué. Y sí. Y en vez nos dejó música monumental, un legado monumental. Voy a contar una anécdota de su timidez. 2 anécdotas. Una, estaba viviendo en 1959 en Nueva York y lo llama el embajador, hoy embajador Albino Gómez, para decirle que lo pasaba a buscar a Stravinsky si él quería ir con él. Y a Astor le cortó el teléfono. Era el Metropolitan Club, era una recepción a Victoria Ocampo. Cuando llega Piazzolla ahí, lo ve a Stravinsky y apenas se animó a decirle: "Ay, yo soy su admirador a la distancia", y se fue. Otra vez pasaron los años, ya esto era en los años 80, se iba desde París a Nueva York y se da cuenta que se equivocó en las partituras. Entonces ya estaba en el avión carreteando, le pide al piloto que pare, baja, va a Laura, les lleva las partituras, se toma el otro avión, lo habían invitado en primera clase y se sienta al lado, ¿quién? Greta Garbo. Piazzolla se pasó toda la noche pensando si que le hablo o no le hablo, y Greta Garbo tampoco hablaba. Entonces él decía: pasé
una noche entera con Greta Garbo. Sí, es un buen antecedente. Es un buen dato. Y aparte, no hay que aclarar más nada. Imagínate si hubiera tenido la oportunidad de sacarse una selfie en ese momento. No, en ese momento no había, pero está bien. Uno no agrega más nada. Ahí tenés que dibujar, hacer algo, no sé. Toda la ¿no? noche con Greta Garbo, es más, uno acostado al lado del otro. Sí. ¿Correcto? Correcto. Habrán reclinado los asientos. Con el miedo que le tenía Piazzolla a los aviones, así que no sé si se refugió un poquito, no creo, porque le hubiera contado. Ah, ¿tenía mucho miedo a los aviones? Sí, le tenía miedo. Viajaba mucho y un músico y amigo, Saúl Cosentino, que aparte de músico, compositor, era piloto de aerolíneas. Cada vez que Astor viajaba y Saúl piloteaba el avión, en el aterrizaje lo llamaba y bueno, me encantaba regresar a la Argentina y lo llevaba a la cabina, ¿no? Sí, lo llevaba a la cabina. Como para tranquilizarlo. Claro, porque ahí estaría más tranquilo y uno ve qué es lo que está pasando, ¿no? Y un amigo que pilotea el avión, en fin. Claro. Además, un hombre con muchísima energía, con mucha polenta, porque tocar ese instrumento que es pesado, tocarlo parado, como él decidió en París, dijo, no, yo no voy a tocar sentado como una vieja tejiendo, y aparte quiero ver qué hacen mis músicos, porque lo que él introduce es escribir para los solistas, porque las orquestas típicas escribían para la fila de violines, para la fila de bandoneones. Acá no, él escribe para sus solistas y le encanta que sus solistas se luzcan y que se luzcan sus grupos. Esa es una demostración, bueno, acá estoy yo también, ¿no? O sea que para algunas cosas era tímido, pero para los otros tenía mucha polenta. Él era feliz arriba del escenario. Cuando los médicos le dijeron, Piazzolla, no toque más, dedícase a componer, su corazón no está tan bien. No, él era feliz tocando, o para una pareja de recién casados, como le ocurrió, o para un teatro con 3.000 o 4.000 personas. Eso fue siempre así. Y la energía que tenía era inagotable. Escribía muy rápido, tanto que le decían, pará, no escribas tan rápido que van a pensar quienes encargaron la obra que la copiaste de otro lado. Pero en una noche le escribía. O típico que viene alguien y está 5 minutos y te dice son 2.000 pesos. No lo escribas tan rápido para justificar. No, que viene un electricista, está 5 minutos, ¿cuánto es? 2.000 pesos. No, pero ¿cómo? ¿Estuviste sin...? Sí, bueno, pero tenés luz. ¿Vos sabías qué había que hacer? No tenía ni idea. Bueno, vale 2.000 pesos. Lo que yo sé vale 2.000 pesos. Aparte, ese mundo, el factor económico era totalmente distinto, porque era mucho más exigente. O era mucho menos pagado el trabajo en aquella época para este tipo de artistas que ahora. Seguramente ahora todos los que tienen los derechos tienen mucho más posibilidades de lo que él tuvo, ¿no? Es correcto, Miguel. Y a él le costó muchísimo esta lucha. Y aparte, sacrificó su vida familiar, sacrificó su parte económica, su vida económica financiera, y finalmente sacrificó su salud por su música. Llegó a escribir 3.500 obras. Acá había veces que estaba sin trabajo en absoluto, por eso se fue a Italia en un momento y después se fue a París, porque era muy difícil además que le pagaran los pasajes a los músicos desde la Argentina, sea quinteto, octeto, noneto. Y en cambio desde París, bueno, con su formación, a la que volvió 2 veces, que fue el quinteto, era más fácil que fuera a Holanda, a Alemania, no sé, a Estocolmo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podrías describir, y contanos, seguramente en el libro esto debe estar de alguna forma, la relación entre los momentos en los que él iba viviendo y lo que componía? Por ejemplo, ya sabemos lo que es Adiós Nonino, y seguramente hay otras que marcan hitos. ¿Por qué no nos contás un poco eso? Es correcto. La vida emocional de Piazzolla también se ve reflejada en su música, según con qué mujer estaba, según cuál era su estado de ánimo. Cuando, por ejemplo, en los finales de su relación con Amelita Baltar, también compone obras que son un poco violentas, como Violentango, Amelitango, Libertango. Después también se va ahora, Libertango es cuando ya no está, se separa, digamos, ¿no? Separa, eso de Libertango parecería Me Liberé, es así, ¿no? Que es una obra fenomenal y que, bueno, él pensó que iba a ganar mucha plata con Grace Jones cuando la hizo y no vio un solo peso, o sea que hoy también sería diferente. Y es tremendo lo de Grace Jones, todo eso es tremendo, sí.
Y después él se va cruzando con músicos en su vida, como por ejemplo con Gerry Mulligan en 1974. Y bueno, hacen un disco Summit, que bueno, Astor quería que fuera su música y Mulligan quería que fuera su música. Entonces, bueno, ahí se repelearon, pero finalmente Astor logró que fuera la suya. Y bueno, yo he hablado con la viuda de Mulligan, una italiana fotógrafa de familia noble que vive en Estados Unidos, y me decía, cada vez que llegaban las royalties, las regalías por este disco, con Jerry nos moríamos de risa porque no lo podíamos creer. Después, más tarde, el que se acerca a él es Gary Burton, que había sido, bueno, que es un gran vibrafonista, y bueno, entonces ahí es mucho más claro que es el jazz que va hacia la música de Piazzolla. Cuando el primer disco del 74 y el del 86 con Gary Burton hay una diferencia. Y también se encuentra con más músicos de jazz, y fue una pena que falleciera a los 71, a los 69 se enfermó, porque había músicos jóvenes como Aldi Meola, el Cuarteto Cronos, Chick Corea, que lo estaban conociendo en Japón, en Europa, y querían trabajar con él. Él, a poco de tener, pocos días antes de tener el accidente cerebrovascular en París, el 5 de agosto del año 1990, le devuelve un cheque al Cuarteto Cronos, porque le habían encargado una obra. O sea que tuvo se anticipó, ¿no? Como reconociendo que por ahí no podía llegar a hacer ese trabajo, digamos. Sí, una persona muy honesta. Muy honesta, sí, francamente. Y que además era muy democrático con sus músicos, porque cuando... no era que él ganaba una fortuna y el resto no. A veces lo dejaban colgados los managers acá en Brasil, etcétera. ¿Y cómo se volvían? No tenían ni para pasaje de avión. Y bueno, era una cooperativa un poco sui generis, porque finalmente era Astor el que vendía algo para poder pagarles a sus músicos, o como pasó con María de Buenos Aires, que vendió su auto y vendía lo que tenía. La cosa era su música. Él no fue ni político, ni... Bueno, te doy una buena noticia, Tano Passman. Su nieto Pipi Piazzolla es un hincha fanático de River Plate. Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, yo voy a escribir la biografía de Bibi Piazzolla. Y el libro va a tener, porque le mando un gran abrazo a Bibi. ¿Qué edad tiene? Pipi. 40 y algo. Ah, bueno, ya nos encontraremos. Espero encontrarnos. Casi tiene tu edad, Passman. Y sí, unos cuantos años menos, pero no importa. María Susana, contanos un poquito, porque en el libro hay una entrevista que Yo-Yo Ma te dio para hablar sobre Piazzolla. Contanos un poquito esa entrevista y lo que Yo-Yo Ma ha hecho con la obra de Astor. Yo tuve la inmensa suerte que, bueno, como no había nadie que se ocupara del tango, de Astor Piazzolla, me conectaban muchísimo, me llamaban mucho. Y bueno, para Sony Classical en Nueva York hice varias cosas. Y una fue escribir las notas para un CD que Yo-Yo Ma grabó sobre música de Astor. Lo hizo en diferentes lugares del mundo. Grabó en Londres, grabó en Estados Unidos y grabó en Buenos Aires. Yo estuve presente en esa grabación donde éramos 3 los que no participábamos de ese grupo que se formó. Y Sony Classical, ellos estaban hospedados en el Hotel Plaza, y entonces me pidieron que fuera desde el Plaza en un remis con Yo-Yo Ma hasta el estudio de grabación, en el cual hice la entrevista sobre la cual basé las notas para ese mismo CD que grabó Yo-Yo con música de Astor. Dado que en la editorial norteamericana Oxford University Press, de origen inglés, le puso el nombre Le Gran Tango para hacerlo más popular entre los norteamericanos, pensamos que era bueno que El Gran Tango, que era una obra que le encargó Rostropovich, pedirle que él escribiera un prólogo. Rostropovich se excusó diciendo que no sabía inglés, obviamente no tenía tiempo ni tampoco era su interés principal. Entonces recurrimos a Yo-Yo, que pensábamos que era el segundo chelista del momento. Así que yo lo llamé a su oficina, esperé 7 meses y me concedía 15 minutos de su tiempo. Yo temblaba que no me fallara el grabador, que todo funcionó. Bueno, una vez que entrabas por ahí te podías quedar a pesar de que no quieras seguir atendiéndote los 15, les tirabas la consulta, ¿no? Sí. Y el año pasado, cuando salió esta biografía en inglés,
volví a llamar y estaba la misma gente desde hace 20 años. Y fueron unos mails tan lindos los que nos escribimos. Ay, María, porque, bueno, en Estados Unidos soy María, ¿no? Oh, María, qué bueno haber estado justo cuando vos llamaste. Porque quería saber si era el mismo email para mandarle el ebook que salió en formato electrónico. Muy bien. ¿Por qué no nos...? Hay un tema interesante que lo desarrollás muy bien en el libro, que es su relación con las 3D. ¿Por qué no nos comentás un poquitito quiénes eran las 3D y cuál era la relación que él tenía con ellos? Piazzolla vino de Mar del Plata a Buenos Aires cuando tenía 18 años, pero estaba muy solo en una pensión cerca de lo que es el Centro Cultural San Martín, que le llamaban La Liebre, porque realmente ahí se corría la liebre, no se comía nada. Y tuvo la suerte de compartir su cuarto con un bandoneonista de Mar del Plata, con quien él había tomado lecciones. Eran 2 hermanos, los hermanos Pauloni. Y bueno, gracias a los músicos, etcétera, conoció a una chica que le encantó, que fue Dede Wolf, que pintaba, y bueno, le propuso matrimonio, es más largo todo esto, se casaron, y nacieron 2 hijos. Diana Irene Piazzolla nació en 25 de julio de 1943, y Hugo Daniel Piazzolla nació el 28 de febrero de 1945. Las 3D eran Dede, Diana y Daniel. Muy bien. Hubo... ¿A vos te parece que hubo en algún momento un quiebre en la vida emocional de Astor Piazzolla? Porque, en fin, del libro surgiría que en algún momento hay como un cambio en su manera vamos, en su personalidad pareciera, porque los primeros años él no es un hombre de la noche, todo lo contrario, es un hombre que no le gusta la noche, que la tiene que soportar en todo caso, pero muy familiar, muy de dedicarse a las 3D. Y después parece que hay un momento en el cual, no sé, cambia su manera de dedicarse a la música y dedicarse y de interpretar la noche. No sé si esto es correcto. Qué buena tu pregunta, José Luis, porque él estaba en el 59 tocando en San Juan de Puerto Rico con Juan Carlos Copes y María Nieves, cuando llega el aviso de que su papá había muerto a los 66 años, era el 13 de octubre de 1959. Nonino, Adiós Nonino. Ahí después él compone Adiós Nonino en Nueva York, cuando regresa desde Puerto Rico a Nueva York. Porque el padre llamaba Nonino, ¿correcto? Sí, le decían Nonino. Los hijos de Astor le pusieron a sus abuelos paternos los noninos. Los noninos. Y siempre eran los noninos. Y bueno, cuando muere su padre, cambia su vida privada y cambia su vida como músico. Su vida privada se descontroló, porque empezaron a gustarle las mujeres, empezó a ser infiel a su matrimonio y su mujer se iba dando cuenta, hasta que finalmente se separaron. Y en la parte musical, él sintió también un nuevo permiso para hacer su música, tanto que muchos dicen, y es para prestarle suma atención, que la década del 60 fue la década más creativa de Piazzolla, justo después de la muerte de su padre. Claro, en el 59. Sí. Increíble, increíble. Y mirá lo que hacen los padres, ¿eh? sí, bueno, ver lo que a veces interpretamos de nuestros padres. Hacete cargo, Rinaldi. Hubo otra relación que tuvo Piazzolla que yo creo que fue sumamente beneficiosa para la música y para la poesía, que fue la relación con Horacio Ferrer. Contanos un poquito de su relación con este uruguayo magnífico poeta. Horacio fue un gran poeta, surrealista, un gran diseur. Y bueno, se vino de Montevideo, ya se conocían con Astor, porque cuando volvió él de Francia, después de estudiar con Nadia Boulanger, el barco paró en Montevideo, él era fanático de su música, más joven, lo invitó al club de la Guardia Joven en Montevideo, después pasaron algún verano juntos con las 3D y Horacio en Mar del Plata,
Y en un momento Piazzolla estaba escribiendo con Egle Martin una obra que se llamaba María de Buenos Aires. Y en ese momento llega Horacio Ferrer a tocarle el timbre. Y entonces Egle le pregunta a Egle, ¿te puedo dar una mano? Sí, haz lo que quieras, le dice Egle. O sea que él inició María de Buenos Aires con Egle Martin, pero con quien inicia y finaliza, con quien inicia este periodo tan rico entre la canción, la letra, la poesía y la música, es con Horacio Ferrer. Que hay temas increíbles como La bicicleta blanca y tantísimos, y como a vos te gusta, Tano, La balada para un loco, y las tres baladas, La balada para mi muerte, La balada para el año 3001. En realidad la balada para un loco iba a llamarse Balada para mi locura. Entonces Astor dijo, no, pues si la tengo que presentar yo, el loco sos vos, yo no me voy a poner. Está bien. Sí, zafó. Inteligente. Sí. Así que bueno, tuvieron otra época después en el 80 que Horacio Ferrer se fue a París y a Piazzolla le entusiasmaba mucho mostrarle cosas de París y diversos rincones, y trabajaron juntos, y también fue una época muy rica. Increíblemente, La bicicleta blanca y Balada para mi muerte estuvieron prohibidas por el gobierno militar porque veían en el ciclista de la bicicleta blanca a un Jesucristo, que bueno, Ferrer tenía una profunda religiosidad, pero yo nunca la había visto desde ese punto de vista, y me lo hizo ver un gran músico uruguayo, Pablo Singer, que vive en Estados Unidos y está en el libro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a dejar descansar un poquito, vamos a poner un poco más de Piazzolla y volvemos. Y seguimos con María Susana Assi, antropóloga cultural. Pazman, vamos a la música. Vamos. Y bueno, ya nos quedan 5 minutos y seguimos, Pazman, con la antropóloga cultural María Susana Assi en esta maravillosa tarde hablando de Piazzolla. Y a mí me gustaría preguntarte, María, sin lugar a dudas, fue un contestatario, podemos decir, o una persona que fue un antisistema o que el sistema no lo reconocía, y sin embargo fue tremendamente premiado y fue exitoso, ¿no? ¿Cómo puedes describir, cómo se describe esto? Bueno, él hizo la ruptura con el paradigma musical de su época, y de ahí surgieron todos los problemas. Él fue, como lo mencionaste hoy, Miguel, un emprendedor, lo hizo solo, desde abajo. Es un gran ejemplo, como ejemplo de libertad, porque él nunca se vendió. Le ofrecieron en los años 70 pagarle muchísima plata, y él de ninguna manera dijo, yo no voy a dejar lo que estoy haciendo por hacer eso. Un premio al esfuerzo, a la capacidad, a todos esos valores que nosotros teníamos y que seguimos teniendo, pero creo que había que reivindicarlo también desde el lugar de un músico que es también un ejemplo como una persona liberal, porque no se sujetó a ningún canon. Él, con responsabilidad, ejerció su libertad musical. Y su música, que está tan bien escrita, hoy se escucha en todo el mundo con las más diversas adaptaciones y en los instrumentos más diversos. Dúo de clave, clave solo. Impresionante. Y quiero agradecer también a Editorial Ateneo, que me ha acompañado en este libro, que es una nueva edición y que venimos haciéndolo desde el 2002. Y en la Feria del Libro me imagino que estará, ¿verdad? Sí, está. ¿Vas a estar en algún lugar en la Feria del Libro? Voy a estar el lunes 7 de mayo a las 14 horas, en el stand de la Editorial del Ateneo. Muy bien. Rinaldi, ¿qué quieres preguntar? Mira, podríamos preguntarle por otras pasiones que tuvo Astor, ¿no es cierto? Porque entiendo que los animales de mar le interesaban, y la velocidad y algunas otras cosas. Animales de mar. Y le encantaba pescar tiburones embarcado, y le encantaba la velocidad, le encantaban los autos.
pero tiburones, ha pescado 600 tiburones según su hijo Daniel. Yo conocía a Dantes, con quien salía a pescar, estuve con él, incluso hicimos algo para un documental para la BBC y Arte en Francia. Bueno, los cuentos de Dante y Astor pescando son increíbles. Había un marinero que no le salía el nombre de Astor, le decía Castor. Señor Castor, ¿cómo le va? Pero él no podía pescar mojarritas, tenía que pescar tiburón, porque su vida fue intensa. Y sí, después de cada concierto él perdía 2 kilos, porque era lo que se deshidrataba. Y vemos las fotos o los films donde él está tocando el bandoneón, y es un bailarín con el bandoneón. Todo su cuerpo, y hay unas descripciones increíbles de periodistas, cómo se mueve. Porque él al principio lo miraban, un quinteto vestido de negro, hasta que escuchaban la música y se quedaban absortos. Porque claro, empezó vestido de negro, después vestido de negro por Armani, fue mejorando. Claro, sí. Bueno, María Susana, el tiempo ya está, nos dice que se acabó. Yo aprovecho que dice que estaba vestido por Armani y que San Paoli lo llame Armani a la selección. Así que Armani anda también. Está usted bien, Pazman, ¿eh? Siempre. Estoy afilado, sí. Sí, pero bueno, muchas gracias a Miguel, Tano, José Luis, mi amigo de la infancia, de Mar del Plata también. Así es. Son todos marplatenses acá. o por lo menos le tenemos mucho cariño, ¿verdad? Sí, bueno. No nacimos, nosotros no nacimos, no. pero Son visitantes. Pero somos visitantes casi. Una ciudad divina. Casi. Divina. Bueno, María Susana, muchísimas gracias por haber venido Gracias, a estar Miguel. hoy con nosotros. Gracias a Radio Cultura y un saludo a la audiencia. Saludos Gracias. a todos. Les recomendamos Astor Piazzolla, María Susana Assi, editorial El Ateneo. Léanlo y sumérjanse en lo que somos nosotros, que recibimos de él tantas cosas. Vamos y nos encontramos mañana. Va a venir Pazman, ¿no? ¿Viernes? Sí, no se me haga el vago. mañana. ¿vio? Quería ver si estaba atento, Pazman. Muy bien. Mañana Hasta jueves. mañana jueves a las 2 de la tarde. Examen, Muchas examen. gracias No me por falta. haber estado con nosotros. Hasta mañana.